Bien, jóvenes, vamos a empezar entonces la sesión del día de hoy. Aproximadamente ya debe ser la sesión 10, más o menos, ¿sí? Ahí, como siempre, está mi correo electrónico. Les recuerdo que es más rápido escribirme a ese correo que escribirme a través de Campus Virtual. Si bien es cierto, el Campus Virtual lo reviso, pero en general no lo hago tan frecuentemente como en mi correo, ¿ya? Entonces, cualquier pregunta, duda, consulta que les vaya surgiendo, especialmente con los controles, como vamos a ver, me escriben, ¿bien? Lo primero que vamos a hacer es recordar un poquito algunas cosas que hemos conversado, pero dadas las circunstancias, siempre es bueno recordarlas, ¿sí? Recuerde, esta es la sección número 3 de epistemología, ¿sí? Y vamos viendo, a ver. Lo primero quizás, lo que puedan tener por ahí un poquito más en mente, son las evaluaciones, ¿sí? Hasta ahora hemos dicho, y creo que así va a ser, definitivamente, vamos a avanzar por medio de controles, ¿sí? Nosotros vamos a tener 3 controles, ¿sí? Actualmente en Campus Virtual ustedes van a encontrar el control 1 y control 2, y solo nos restaría un tercer control que va a ser un poquito más grande que los anteriores, también va a ser un poco más complejo, y por eso también en porcentaje de calificación va a tener un porcentaje mayor. Los primeros 2 controles tienen un porcentaje de 30% de la nota final, mientras que el tercero va a tener un porcentaje del 40%. ¿Bien? En general los controles se hacen cada 3 o 4 clases, ¿sí? Por lo tanto el control 3 que vamos a tener, eh, creo que va a ser más o menos a fines de julio, ¿sí? Y va a ser prácticamente nuestra última evaluación, a menos que aparezca o surja algún inconveniente, ¿sí? Aquí hay algo muy importante, ¿sí? Los controles 1 y 2, que están en Campus Virtual, que se los voy a mostrar de nuevo ahora mismo, apenas terminemos esta diapo, no tienen plazo formal de entrega, ¿sí? Eso lo hice considerando que en general muchos de ustedes y muchas de ustedes están incorporándose de vuelta a sus carreras, están por allí armando un cronograma de evaluaciones, probablemente va a ser bien pesado ese proceso, y la idea entonces es que usted disponga autónomamente y responsablemente de esos tiempos para hacer esas evaluaciones. Pero, ¿qué debe considerar? Si bien es cierto no tienen plazos formales, es muy importante que me lleguen ojalá antes de la primera o segunda semana de julio, ¿sí? ¿Por qué? Porque si me los envía después, no sé si voy a alcanzar a corregirlos, ¿sí? Y eso es muy importante que usted lo tome en cuenta. Y dos, usted probablemente también va a querer tener cierta certeza o cierta tranquilidad en las últimas semanas. Entonces, si me envía esas 2 evaluaciones por esas fechas, no va a saber en rigor cómo va a estar terminando o cerrando el ramo, ¿sí? Puede que me mande todo y repita todo en ese mismo momento. Entonces, no es la idea, ¿sí? ¿Me explico? Sí, profe. Muy bien, ¿ya? Hasta ahora, todos los controles 1 que me han enviado ya los he corregido y las calificaciones también están en intranet, ¿sí? Recuerden que es intranet donde se colocan las calificaciones, no en campus virtual, ¿sí? Y el control 2 lo voy a corregir probablemente en estos días, ¿sí? La idea también entonces es que ustedes me van enviando y yo apenas tengo un instante los corrijo y así ustedes mismos van teniendo sus evaluaciones ahí a mano para saber más o menos cómo van, ¿sí? A ver, Profe, dígame, Paloma. ¿eso quiere decir que la nota del control uno ya la subió? Sí, están todas a intranet, ¿sí? Ah, ya, ya, ya. Pensé que le iba a enviar por mail. Y lo mismo, si las personas que ya enviaron sus evaluaciones, escríbanme un correito, sí, Paloma, me piden su evaluación de vuelta, ¿ya? Entonces ahí yo se las reenvío con la pauta, la rúbrica y todo lo demás, ¿ok? Ya, profe, gracias. Bastián, intranet, en rigor, para mí intranet aparece como el navegador, ¿sí? Es que ahí probablemente Joyce Bastián todavía no ha ingresado al sistema, pero me da la impresión que para los estudiantes se accede en la página principal de la universidad, ¿sí?
Ahí haga la prueba, Bastián. ¿Sí? Muy bien. Lo segundo que quiero preguntarles en general, antes que lo veamos, es si todos y todas han podido ver y comprender cómo se accede a los controles y cómo se accede al material para realizar los controles. Escríbame en el chat, coménteme ahí rápidamente. Profe, no sé si ayer o antes de ayer un compañero preguntó, igual podría mostrarlo, sí. Ya, Para ver. sí, de hecho voy a mostrarlo, muy bien Joyce, voy a mostrarlo ahora mismo. Porque vamos a tener que ser un poquito insistentes en este proceso. ¿Ven? Exactamente, Benja, en recorridos de aprendizaje. Vamos a mostrarlo ahora también para que quede grabado. Y además, si les preguntan, compañeros o compañeras, a través del WhatsApp, recuerden que, y les voy a mostrar ahora, eso quedó colgado, por decirlo así, el video con la explicación quedó ahí presente en la página principal. A ver, aquí estamos todos y todas viendo el campus virtual, ¿no es cierto? Sí, profe. Muy bien. Entonces acá, esta es como la página principal que usted va, apenas ingrese, va a poder visualizar. Allí se encuentra la dirección del grupo de WhatsApp, para aquellos que no se han integrado se puedan integrar. Aquí también incorporé, como siempre, el link a nuestras sesiones de Zoom, para que por ahí si no lo encuentra o no recibe el mensaje, qué sé yo, siempre vamos a mantener el mismo link, ¿sí? A menos que algo muy grave suceda, ese va a ser siempre el link. Así que básicamente usted lo pincha y ingresa allí a la sesión. ¿Ya? Recuerden, nuestras sesiones son los martes a las 14:50. Por ahí el otro día tuve un compañero, una compañera que se ingresó a otra clase otro día y tuve que clarificar un poquito en qué andamos. ¿Ya? Recuerda que yo hago varias clases, entonces por ahí ese link lo ocupo en otros ramos y en otras asignaturas. Además, lo que les comentaba, aquí está colgado un video que fue el de hace una semana y media atrás, donde explicamos justamente el tema de los controles. Bueno, básicamente entonces, ¿cómo accedemos a los controles? Nosotros estamos en esta página principal, ¿sí? Usted, en vez de ir, como lo hacíamos tradicionalmente, a la unidad 1, 2, 3 o 4, ahora hay que ingresar a donde dice recorrido de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, en el recorrido de aprendizaje, usted va a encontrar hasta ahora 2 unidades temáticas. Hoy día comenzamos la tercera unidad temática. Al final de cada una de estas unidades temáticas, usted va a encontrar, bueno, encuentra la información general. Esta es una especie como de breve extracto o resumen o hilo conductor que yo coloco para hilar nuestros temas, relacionarlos. Viene la clase asociada a ese tema, ¿sí? Ahí usted reproduce el video. Viene más información que permite vincular esa clase con la siguiente. Pone énfasis en ciertos aspectos importantes o ciertas nociones relevantes, ¿sí? Y al final de toda esta lectura y esa visualización de los videos, viene el control, ¿sí? Usted hace clic allí y se abre para su descarga el control, ¿sí? Es básicamente un archivo colgado en Dropbox, usted le pone descargar, allí en ese pequeña flechita hacia abajo, y lo responde y me lo envía. Como le digo, entonces, estos controles 1 y 2 no tienen formalmente fecha de entrega, pero es altamente recomendable, tanto para usted y para mí, que me lo envíe ojalá entre la primera y segunda semana de julio a más tardar, ¿ya? Porque después nos vamos a topar con el control 3 y ese sí tiene fecha de entrega, ¿ya? Entonces hay que ser cuidadosos y cuidadosas allí, ¿ya? La segunda unidad temática, pasamos de época o de espacio, comenzamos a hablar sobre la modernidad y algunos autores modernos, ¿sí? Ahí viene un pequeño video introductorio, bien sencillo, ¿sí? Más información, más videos que nos permiten resaltar algunas ideas, los videos de las clases que hemos tenido propiamente tal, algunos videos de YouTube que por ahí considero que son bien manejables, bien amenos y bien simpáticos para enfatizar algunos puntos, especialmente ese de David Hume, bien interesante.
¿sí? Más clases, ¿sí? Y abajo de nuevo, ahí usted encuentra el control 2. ¿Ven? Entonces, como ve, hasta la fecha tenemos el control 1 y el control 2 ya enviados, usted me los puede enviar desde ya, ¿sí? Y por lo tanto tenemos ya 2 evaluaciones, ¿sí? Como les decía, lo que empezamos ahora es la tercera unidad temática. Déjenme compartir la otra pantalla. La tercera unidad temática, y esa consistiría básicamente en, si todo se da como esperamos, en nuestra última evaluación, ¿sí? El control 1 no es muy complejo, el control 2 es un poquito más complejo, y el control 3 va a ser realmente mucho más complejo que los otros dos, y por eso hay que ir avanzando de a poquito y con calma para comprender lo que vamos viendo, ¿ya? Hasta allí, ¿dudas o consultas o preguntas? Recuerde que sus preguntas también le pueden ayudar a otros compañeros o compañeras. ¿Nada? Muy bien, Sebastián me Sí, dice que profe. no. ¿Nada, nada? Ok, ¿sí? En cualquier momento sí me consultan si así lo estiman, ¿ya? Entonces, así hemos ido avanzando. Yo creo que vamos más o menos estructurados, más o menos claros en general, ¿sí? Hasta ahora, Benja, lecturas obligatorias no he colocado, ¿sí? Porque dada la incertidumbre y los ires y venires, al menos prefiero que haya una base mínima de contenidos centrados en clase, más que en lectura, ¿ya? Las lecturas, desde mi perspectiva, funcionan, y funcionan muy bien, cuando se tiene una base más o menos para hacer la interpretación adecuada de las lecturas, ¿ya? No es fácil, por ejemplo, yo puedo llegar y pasar un texto sobre Kant, pero no es fácil para nada llegar y abordarlo, ¿sí? Entonces, yo creo que sería demasiado complejo pedirles una interpretación así ligera sobre esos textos, ¿sí? Los contenidos que vemos son contenidos más complejos, y dadas las circunstancias que hemos tenido, yo creo que no hay necesariamente tanta continuidad para abordarlo. Además, una de las cosas singulares de esta cátedra, como sabrán ustedes, es que es una cátedra de facultad, y por lo tanto aquí somos todos de distintas carreras, ¿sí? Yo soy filósofo, tenemos abogados, licenciados en historia, ¿sí? Psicólogos, psicólogas, trabajadoras sociales, etc., ¿sí? Por lo tanto, prefiero al menos tener una base primera, ¿ya? Y la base primera es tener un lenguaje común sobre el cual hablar, y de eso versan los primeros 2 controles, ¿ya? No se preocupe, Marcela, ¿ya? Por allí quizás al final de esta unidad tengamos algunas lecturas, pero de autores más contemporáneos y quizás más cercanos y cercanas para ustedes, quizás algo de Judith Butler, por allí, ¿sí? Algo más manejable que estos autores un poquito más modernos y más antiguos, ¿ya? Entonces, concéntrense por ahora en rendirme rápidamente y apenas puedan los 2 controles, ¿sí? Para ya abordar con mayor complejidad esta tercera parte, ¿bien? A ver, la última sesión comentamos o abordamos la propuesta kantiana, ¿sí? Que ya era una propuesta compleja, ¿sí? En relación a lo que habíamos visto previamente, mucho más difícil teóricamente de abordar, ¿sí? Mucho más difícil también de precisar las consecuencias que tenía eso para nuestras profesiones, ¿sí? Recuerde que quizás lo central de un curso como este es comprender las dificultades que tenemos en torno al conocimiento en nuestras profesiones, ¿sí? Y cuestionarlo un poquito, volver a tener una mirada un poco más crítica del conocimiento que podemos o es posible generar como profesionales, ¿sí? La propuesta kantiana, entonces, para algunos autores puede encajarse dentro de una especie de historicismo, ¿sí? Las etiquetas en general no son muy prácticas, pero por allí sirven un poquito para ordenar, ¿sí? A grandes rasgos, lo que caracteriza a Kant o al historicismo o propuestas similares es que pueden ser consideradas como una especie, como dice ahí, de reacción al positivismo. El positivismo, en términos muy sencillos, no lo vamos a ver porque realmente no es tan relevante para nosotros. El positivismo, en términos muy sencillos, es básicamente la propuesta que asume que el conocimiento debe ser objetivo, ¿sí? Que el conocimiento existe, el conocimiento es posible,
Y es posible racionalmente y objetivamente, ¿sí? Por lo tanto, la labor del cientista o del científico consiste en establecer un método adecuado que nos permita esa objetividad, ¿sí? El historicismo y en general todas las propuestas que vamos a ver hoy día y más adelante, reaccionan a esa mirada, ¿sí? En las ciencias sociales es muy difícil hablar positivistamente, es muy difícil aceptar que es posible un conocimiento positivo. Pensemos, por ejemplo, en una psicóloga, ¿sí? Una psicóloga puede decir que su paciente es objetivamente un drogadicto. ¿Qué cree usted? ¿Que no? ¿Por qué no, Isabel? Porque siento que ahí igual estaría limitando como el ser del paciente, o sea, ser drogadicto es como una condición, me encuentro como una condición más que una situación en la que se encuentra. Muy bien, muy bien. Entonces, justamente como dice Isabel, la discusión en las ciencias sociales, exactamente Benja, ¿sí? Benja dice, podría depender de sus márgenes de diagnóstico. Pero supongamos que diagnosticamos y establecemos ciertos criterios para ese diagnóstico, ¿sí? Como decía Isabel, cuando yo digo que objetivamente mi paciente es drogadicto, estoy limitando su propio ser, es decir, estoy enfatizando que soy capaz de conocer el ser de esa persona y que el conocimiento que tengo del ser de esa persona no va a variar, no va a cambiar y lo he determinado absolutamente. Es distinto, por ejemplo, Benja, decir que yo puedo diagnosticar a mi paciente en una situación de consumo problemático, ¿sí? Allí lo que yo estoy diciendo es que mi paciente se encuentra en una situación X, ¿sí? Al menos en este momento. Esa situación puede variar a futuro, ¿sí? Puede haber variado en el pasado, pero en este momento se encuentra en esa situación. Ahí entonces mi afirmación se limita, fíjese, eso es lo importante, se limita a ciertas circunstancias y no considera que es un saber absoluto, sino que es un diagnóstico válido en base a la información que tengo. La gran diferencia con el positivismo era que el positivismo básicamente que afirmaba que lo que uno conocía, lo conocía para siempre, verdaderamente, de una y misma forma. El positivismo, para ordenarnos un poquito, es una propuesta que en general es mucho más aceptada en las ciencias naturales, ¿sí? Por ejemplo, alguien podría decir que la ley de gravedad es objetiva. Donde sea que yo me pare en este planeta, ¿sí? La gravedad va a actuar y operar siempre de la misma manera. Por lo tanto, si yo conozco la ley de gravedad, sé verdaderamente cómo se van a mover los cuerpos en la Tierra. ¿Fija? Allí el cientista natural podría decir, eso es verdadero y es objetivo. Pero en las ciencias sociales es mucho más complejo ser objetivo, ¿sí? A pesar que, como muchos de nosotros podemos tener experiencia, los cientistas sociales tienden en algún momento a hablar en términos objetivos, ¿sí? Entonces, a ver, la discusión de hoy día básicamente va a centrarse o va a comenzar a reflexionar justamente sobre las posibilidades del discurso de las ciencias sociales, ¿sí? Para hablar en términos de conocimiento y qué podemos afirmar sobre ese conocimiento que tenemos, ¿sí? Lo que Kant nos permitía abrir o cuestionar o reflexionar era inmediatamente que, como dice allí, nuestra percepción sobre el otro y sobre el mundo que yo observo está mediada, ¿sí? Al aceptar eso, al aceptar esa primera propuesta de Kant, inmediatamente ya perdemos la objetividad. Porque, ¿qué estaba diciendo Kant? ¿Sí? Recuérdeme usted un poquito, a ver, ¿qué recuerda sobre Kant? Que las cosas ya no son más lo que son, sino lo que somos. Ya, muy bien, Bastián, esa es una buena forma de verlo. Es decir, las cosas y los objetos no van a ser más considerados en sí mismos, desde ellas, sino que los vamos a considerar desde nosotros, ¿sí? Nosotros, como seres humanos, constituimos los objetos,
¿sí? Cuando yo observo el café que tengo aquí, ¿sí? El café se constituye en eso, en una taza de café, una vez que esa percepción se ha ordenado y articulado a través de las categorías que yo tengo para percibir el mundo, ¿sí? Kant decía, por ejemplo, que nuestra percepción sensorial está ordenada y categorizada espacial y temporalmente. Es decir, todo lo que yo percibo, lo percibo siempre espacial y temporalmente. El café, yo siento su sabor en una secuencia temporal, ¿sí? Primero lo sentí más dulce, después lo sentí un poco más amargo, pero hay una cadena de sensaciones que se distribuyen y organizan temporalmente, ¿sí? También percibo la taza espacialmente, ¿sí? Entonces, Benjamín, claro, después, más adelante, esas categorías se van a entender, y lo vamos a ver, por ejemplo, con Gadamer la próxima semana, como una especie de prejuicio o ideas preconcebidas, ¿sí? Pero Kant todavía no llegaba a eso. Kant simplemente afirmaba que todo lo que percibimos, lo percibimos a través de ciertas categorías. Y para él, habían categorías como estructuras de nuestro organismo, ¿sí? Que nos limitaban espacial y temporalmente a percibir con los sentidos, y otras categorías mentales que eran las que habíamos visto como unidad, cantidad, cualidad, etc. ¿Sí? Es decir, lo que permite Kant es justamente hacer esta reflexión. No podemos ser objetivos, no podemos ser objetivas en la percepción del mundo, porque ya tenemos, antes de percibir cualquier cosa, ciertos lentes, ciertas categorías que nos hacen mirar el mundo de cierta manera, ¿sí? Y eso era lo que el positivismo y toda la tradición anterior no imaginó, no visualizó y no aceptó. Si pensábamos, por ejemplo, en Descartes, Descartes pensaba que el conocimiento que teníamos del mundo era objetivo. Es decir, lo que yo sé de la luna es una verdad absoluta para mí, para la rana, para el sapo, para cualquier ser que exista en este mundo, ¿sí? E incluso para Dios podría ser, ¿eh? Pero Kant dice, no, pues para nada, señor. Lo que usted percibe sobre la luna es legítimo para usted como ser humano y para otros seres humanos, ciertamente, pero no para la rana, no para el sapo, no para la serpiente. Para ellos el mundo es diferente. Ellos viven en un mundo diferente, ¿sí? Entonces, nuestros sentidos, en estricto rigor, no son objetivos, ¿sí? Mi oído es capaz de captar cierto rango de sonidos y otros no. Mis ojos son capaces de percibir cierto rango de la luz y no otros. Ninguno de nosotros ve, como en las revistas del cómic, en rayos X o con luces gamma, no ve nada de eso, ¿sí? Entonces, Bastián, el historicismo nace como una crítica o una reflexión sobre ese positivismo, ¿sí? Como una mirada crítica y reflexiva sobre eso, ¿sí? Diciéndole, no, en realidad usted está yendo al extremo. No, en realidad parece que no es posible para nosotros esa objetividad que usted quiere, ¿sí? Entonces, ¿me explico, Bastián? Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces, eso es muy bueno. Ya, está muy bien que nos situemos un poquito, que seamos más humildes, ¿sí? Pero eso trae un problema también para las ciencias, porque recuerde cómo partimos este curso. El problema de las ciencias es que quiere decir y quiere afirmar que el conocimiento que tienen y que tenemos todos nosotros como parte de las ciencias sociales no es una mera opinión. Entonces tenemos que decir en qué nos diferenciamos de una opinión. Si Kant ahora acaba de decir que nuestra posición en realidad no es tan objetiva, ¿eso quiere decir entonces que nuestros discursos son mera subjetividad, mera opinión, y que cualquiera puede decir lo que quiera? Y allí vuelve un poquito nuestro problema, ¿sí? Entonces la reflexión más contemporánea intenta abordar una respuesta a en qué consiste la ciencia, pero dentro de un espacio tensionado y problemático donde ya no podemos ser meramente objetivos, pero tampoco podemos ser un mero discurso de opinión. ¿Me explico con eso? Estamos en un nuevo marco del problema, por decirlo así, ¿sí?
Sabemos que no somos mera opinión y que las ciencias no es una mera opinión, que cuando el psicólogo o la psicóloga diagnostica no es una mera opinión cualquiera, ¿sí? Pero también sabemos que no somos necesariamente objetivos, ¿sí? Entonces, allí nos enmarcamos, ¿sí? Nuestros sentidos no son objetivos, la propia percepción depende del tiempo y del espacio, eso nos decía Kant, ¿sí? Así que no percibimos los fenómenos, las cosas, tal cual como son en sí mismas, sino que las percibimos como se nos aparecen, ¿sí? El mundo que yo veo y el mundo que usted ve es un mundo producido humanamente, ¿sí? La pulga que está viviendo debajo de mi brazo, por decir cualquier cosa, ve y vive en un mundo diferente, porque sus sentidos, y supongamos su estructura mental, producen un mundo diferente, ¿sí? Ven un mundo diferente, sienten un mundo diferente, ¿sí? Entonces, allí surge el problema. Poseemos categorías mentales que organizan la percepción, poseemos en cierto sentido paradigmas que regulan la importancia de ciertos elementos por sobre otros, y quizás lo que podríamos dejar así como corolario de esta propuesta kantiana y de la reflexión del historicismo, es que básicamente yo construyo al otro mundo, yo construyo al otro ser humano, yo construyo a los otros animales y seres vivos, ¿sí? Los construyo, ¿por qué? Porque tengo estructuras sensibles y mentales que me guían a producirlos, ¿sí? Es imposible para nosotros no percibir un mundo espacialmente. Es imposible para nosotros no percibir un mundo temporalmente, ¿sí? Todo lo organizamos así. Es como, por ejemplo, usted sabe, un computador, ¿qué es lo único que puede entender? En último término, ¿qué es lo que entiende un computador? ¿Qué es lo único que sabe leer o percibir? Si hablas datos, muy bien, pero ¿datos en qué términos? Exactamente, como dice Sebastián, ceros y unos, ¿sí? Un computador lo único que hace, en último término, es ser una máquina matemática que solamente lee ceros y unos. Y en la práctica, ni siquiera eso. Porque el cero significa un elemento de electricidad, y el 1 significa la electricidad, y el 0, ausencia. Así que un computador lo único que percibe es presencia de electricidad y ausencia de electricidad, ¿sí? Sin embargo, a pesar que solo puede leer eso, que solo puede entender eso, usted ve que en mi pantalla hay una imagen. ¿Se fija? Nosotros somos igual que el computador. A pesar que nuestros sentidos tienen categorías y que nuestra mente tiene categorías, y que solo somos capaces de percibir espacial y temporalmente, y que solo somos capaces de ordenar en nuestra mente a través de cantidades, cualidades, etc., con esas categorías producimos un mundo. Entonces, Benjamin dice, no se preocupe, ¿por qué Kant para a algunos se les considera el padre de la democracia liberal? Quizás, Benja, no sé si le podría responder también esa pregunta, pero quizás por allí la idea que Kant, en otro camino, no en epistemología, intenta hacer prevalecer, especialmente su discurso moral, es la autonomía y libertad de las personas, ¿sí? Para Kant incluso las leyes son innecesarias si viviésemos en un mundo de personas autónomas y realmente libres, ¿sí? Entonces por allí quizás se le puede considerar, como dice usted, el padre de la democracia liberal, en el sentido en que básicamente él acepta y cree que las personas pueden ser autónomas, ¿sí? Pueden autogobernarse y pueden acordar y construir sus acciones y sus relaciones desde ese autogobierno, ¿sí? Ahora, en la práctica, él sabe que eso está muy lejos y por eso, como dice Sebastián, él trata de encontrar reglas morales para eso y coloca el imperativo categórico y un montón de elementos allí para saber qué se puede permitir a las personas y qué no, ¿sí? Pero bueno, quizás yo creo que eso aporta también en el sentido que lo que hace Kant es realmente ser muy crítico. Es crítico en la epistemología, como hemos visto ahora, es crítico sobre el mundo moral y el mundo político, y hace una reflexión que en muchos sentidos es muy valiosa, ¿sí?
Entonces, ¿qué podemos decantar de aquí? ¿Qué podemos dejar como corolario? La ciencia, entonces, no va a ser una actividad individual, ¿sí? Como buscaba, por ejemplo, Descartes, encontrar un método absoluto que me permitiese tener certeza absoluta sobre mis conocimientos, sino que parece ser primero una actividad intersubjetiva. ¿Por qué? ¿Por qué lo podríamos decir en términos kantianos? Porque la ciencia, primero, es algo humano. Y en tanto humano, está ordenado y regulado. ¿Por qué? Humanos. Muy bien, por humanos. ¿Y qué es lo que dice Kant que tienen los humanos? ¿Qué es lo que regula a los humanos? ¿Qué es lo que determina a los humanos en cuanto al conocimiento? ¿El tiempo y el espacio? El tiempo y el espacio, muy bien Isabel, en la percepción sensible y en el entendimiento, ¿qué? No la experiencia, en el entendimiento. Yo también tengo, ¿qué cosa? El espacio y el tiempo son categorías de la ¿Los dimensión juicios? sensible. Y en entendimiento, nosotros formamos juicios, Isabel, muy bien, pero esos juicios se forman gracias a, Las categorías. exactamente, a las categorías. Muy bien. Entonces, es una actividad intersubjetiva entre sujetos, porque está hecha entre sujetos humanos que tienen categorías humanas para percibir. ¿Sí? Así que la ciencia se basa en esa especie de compromiso en torno a estas categorías, y como vamos a ver, empiezan otros autores a incorporarse aquí. Esas categorías no necesariamente son solamente estructurales, sino que poco a poco comienza la reflexión sobre ciertas categorías culturales. ¿Sí? Avancemos entonces de a poquito. Del historicismo, ¿sí? Uno puede decantar entonces un esquema como el que aparece aquí. ¿Sí? La cosa real finalmente se diluye y desaparece para los seres humanos. Yo no sé qué es la cosa en sí misma, no tengo idea. ¿Por qué? Porque la cosa en sí misma solamente la produzco a través de estas categorías mentales, y más adelante vamos a ver categorías sociales, y por lo tanto, yo puedo ver esta mesa, y usted también puede ver esa mesa, y esa silla, pero una pulga no va a ver lo mismo. Así que, ¿qué es la cosa real? No tengo idea. ¿Sí? La cosa real no es lo que ve la pulga, no es lo que veo yo. ¿Quién lo sabe? Nadie lo sabe. ¿Sí? La cosa real es un misterio. ¿Sí? Lo que sí podemos asegurar como seres humanos es que para nosotros, humanamente, allí hay una silla. ¿Sí? Eso es, hasta allí llegamos nosotros. ¿Sí? Eso es todo lo que podemos afirmar. ¿Sí? Una breve comparación entonces entre los dos modelos que hasta ahora hemos visto. La filosofía clásica y moderna, es decir, esa filosofía que presentaba el empirismo y el racionalismo, establecía relaciones de un sujeto frente a un objeto. ¿Sí? Descartes veía un huevo, ese era su objeto, ¿sí? Y él era el sujeto que percibía y comprendía o aprehendía ese huevo. ¿Sí? Lo real para el empirismo y para Descartes era algo dado, está allí, ¿sí? Está frente a mí. ¿Sí? Podían establecer en general relaciones de causa o efecto, o eso era lo que intentaba. Cuando nosotros hacíamos ciencia moderna, intentamos buscar las causas que producen ciertos efectos. ¿Sí? Un psicólogo moderno o una psicóloga moderna intentaría buscar, por ejemplo, las causas de la drogadicción, las causas que producen un efecto de drogadicción. ¿Sí? Y establecerían, por ejemplo, leyes causales. ¿Sí? Si tenemos una persona que se encuentra en un sector de vulnerabilidad económica, si además tenemos una persona con un cuadro ansioso, y tenemos además a una persona que puede acceder a drogas, entonces el efecto va a ser que vamos a producir una persona con situación de consumo problemático de drogas. ¿Sí? Esa es una especie de aplicación de la ley de causa y efecto. ¿Sí? Si juntamos ciertas causas, se van a producir necesariamente ciertos efectos. ¿Sí? En cambio, la filosofía historicista o la propuesta kantiana
básicamente ya no habla de relaciones de sujeto frente a un objeto, sino que habla de relaciones sujeto a sujeto. ¿Sí? Todo lo que yo estoy hablando es entendible para usted como sujeto, ¿sí? En las categorías que ambos y ambas compartimos, ¿sí? No una relación de un sujeto con un objeto que está fuera de él, ¿sí? Lo real no es algo dado, no es algo que está allí, sino que es una construcción. Y más importante que buscar relaciones de causa y efecto, es buscar comprender, ¿sí? Un psicólogo o una psicóloga historicista o que siga un poco esta propuesta, va a intentar comprender el proceso, comprender la situación que lleva a una persona a estar en una situación de consumo problemático de droga, ¿sí? Pero comprender no es lo mismo que explicar, ¿sí? Ese es en general el énfasis que vamos a poner en esta clase y en la siguiente. Las ciencias sociales, más que buscar explicar fenómenos, intentan comprender fenómenos, intentan alcanzar un análisis de los distintos elementos que pueden interactuar para generar o producir un determinado fenómeno, ¿sí? Pero no en términos causales, no en términos exactos, no en términos objetivos, no en términos necesariamente delimitados ahora y para siempre, ¿sí? ¿Me explico un poco con eso? A mí no me quedó muy claro, profe, si lo podría repetir, por Sí, favor. veámoslo con ejemplos. A ver, por ejemplo, decíamos que el psicólogo o la psicóloga moderna, ¿sí?, iba a intentar diagnosticar en términos objetivos, ¿sí?, a partir de relaciones, buscando relaciones de causas y efectos. Entonces, un psicólogo moderno podría ver ciertos trastornos en la infancia de una persona, por ejemplo, un historial de abuso, un historial de pobreza, un historial de ausencia de educación formal, y a partir de esos tres elementos, diría, estos tres elementos causan la situación de consumo dependiente de drogas de la persona. Es decir, el psicólogo moderno encontró tres causas, ¿sí?, que asocia para producir un efecto. Y esas tres causas se dan en este paciente y se dan en otros pacientes, porque son causas objetivas. Cada vez que yo tenga pobreza, falta de escolarización, ¿sí?, y cuadros ansiosos, voy a tener personas dependientes o consumo dependiente. ¿Me explico ahí cómo operaría el psicólogo o la psicóloga moderna? Sí, profe. Muy bien. Entonces, la diferencia, y allá vamos, Benja, con eso, ¿sí?, la diferencia para el historicista, o la línea que vamos a empezar a tratar de abrir ahora, es que para el mundo de lo social, para las ciencias sociales, quizás podríamos decir con Benja, para el hecho social, no es posible hablar en términos de causa y efecto, porque primero, no existe objetividad, y ahí es donde Kant se nos cuela, ¿sí? No somos objetivos, ¿por qué? Porque estamos percibiendo el mundo humanamente y a través de categorías. Luego, si no somos objetivos, entonces no podemos hablar de causa y efecto. Entonces, ¿qué intenta hacer el cientista social? El cientista social intenta comprender la cadena o la secuencia o el conjunto o el relato incluso, ¿sí?, que lleva a una persona a tomar ciertas decisiones o a realizar ciertos actos. Entonces, el psicólogo o la psicóloga historicista podría decir algo así, ¿sí? En la historia de este paciente existe una situación de precariedad económica, existe una situación de un cuadro ansioso y existe una situación de falta de escolarización. Esos elementos pueden contribuir a comprender por qué la persona le resulta tan difícil dejar su consumo problemático de drogas, ¿sí? Pero fíjese los matices que puse allí. Primero nos está diciendo que esos tres elementos generen como causa el consumo de drogas. Está diciendo que nos pueden ayudar a comprender por qué esa persona no puede dejar el consumo de drogas, ¿sí? El segundo matiz es que el diagnóstico que yo hago de este paciente, ¿serviría a otro paciente? ¿Se podría transferir a otro paciente objetivamente? ¿No? No, ¿por qué no?
Porque es como de ese paciente, pues de esa persona. Las otras personas pueden tener otros factores que le influyan en la situación de consumo. Sí, muy bien. Muy O tal bien. vez pueden ser las mismas, o sea, pueden tener factores similares, pero aún así son seres diferentes, pues personas diferentes. Ajá, exactamente. Entonces, lo segundo es que para esta perspectiva, ¿sí?, no existen objetos iguales, idénticos uno de otro. Un consumo dependiente, una persona consumo dependiente, no es igual a otro consumo dependiente. ¿Sí? Para esta filosofía historicista y la que vamos a revisar ahora, ¿sí?, la reflexión más contemporánea, somos sujetos singulares diferentes. ¿Sí? Así que ya no hay objetos. No hay pacientes iguales. ¿Sí? Para la filosofía, para las ciencias naturales, por ejemplo, dos manzanas pueden ser naturales, objetivamente pueden ser idénticas. ¿Sí? Pero para las ciencias sociales, nuestros pacientes no son idénticos, no son iguales. Por lo tanto, no hay relaciones causales, ni relaciones causa-efecto que podamos replicar entre ellos. ¿Sí? Entonces, por allí, ¿me explico un poco más? Ahora sí me quedó más claro, profe, gracias. Ya, muy bien. Muy bien, gracias Benja. Entonces, vamos a abrir ese camino ahora. ¿Sí? Como ven, en general es un camino un poco más difícil de abordar que lo que decía Descartes o Hume, ¿sí? Pero también es mucho más humano y mucho más plausible. ¿Bien? Este grupo de autores que vamos a comenzar a revisar es el grupo de autores que pueden ser englobados dentro de lo que se ha llamado enfoques comprensivos. Si se fija, es como la 10ª vez que ocupamos la palabra comprensivo. ¿Sí? El énfasis entonces de estos autores en las ciencias sociales ya no es explicar fenómenos, sino que es buscar comprender fenómenos. ¿Sí? Queremos comprender cómo ocurren los fenómenos y además, recuerda el problema de fondo de nuestro curso. Queremos mostrar cómo esta comprensión que podamos tener de los fenómenos aún sigue siendo una ciencia y no una mera opinión ni mera especulación. Esa me fue la palabra. Una mera especulación. ¿Sí? Entonces, vaya tomando nota por allí. ¿Sí? El enfoque comprensivo quiere diferenciarse de la ciencia moderna porque ya no busca explicar, sino que busca comprender fenómenos, pero al mismo tiempo todavía quiere decir y quiere explicar, y quiere mostrar por qué, a pesar que la comprensión no es objetiva, seguimos siendo ciencia, ¿sí? Y no mera opinión. La señora Juanita, porque haya vivido 20 años con su hijo, no puede decirme, ni puede hacer un diagnóstico que el psicólogo o la psicóloga puede. Aunque el diagnóstico de la psicóloga o el psicólogo no sea objetivo, sigue siendo científico y por lo tanto la señora Juanita no puede replicarlo. ¿Bien? Ese es el problema y ese es el gran problema que asume este caballero que está aquí, Edmund Husserl. ¿Sí? Lo repito, Antonia, ¿sí? El problema entonces que vamos a tratar de clarificar es que el enfoque comprensivo primero intenta diferenciarse del enfoque moderno. ¿Por qué? Porque ya no busca explicaciones a los fenómenos, sino que busca comprender fenómenos. No busco explicar al consumo dependiente, sino que busco comprender el consumo dependiente. ¿Sí? Y luego, no busco, y sé que no puedo intentar alcanzar objetividad, porque eso ya me lo dijo Kant, es imposible para los seres humanos ser objetivos, porque estamos mediados por miles de cosas, pero al mismo tiempo, aunque no sea objetivo, yo todavía soy una ciencia. Y por lo tanto, el diagnóstico de la psicóloga, ¿sí?, es un diagnóstico científico y no una mera opinión, como la que puede tener la señora Juanita de por qué Andrés es consumo dependiente. ¿Ahí me expliqué un poquito más? Muy bien. ¿Sí? Entonces, hoy día vamos a explicar un poquito, a grandes rasgos, la propuesta fenomenológica, ¿sí?, como un enfoque comprensivo, y lo que abrió, lo que hizo posible su propuesta y lo que no resultó.
¿sí? Porque hay muchas cosas no resultaron, ¿sí? Pero hizo posible un gran avance la fenomenología, ¿sí? Bueno, el principal representante de este movimiento fenomenológico es Edmund Husserl, el caballero que está ahí abajito en la esquina, ¿sí? Por ahí en el siglo XX, intentó básicamente hacer lo que él llamó un abordaje fenomenológico de la realidad, ¿sí? ¿Partiendo de qué? Partiendo de el punto de referencia del individuo que percibe un mundo, ¿sí? El punto de referencia de un individuo al cual el mundo se le presenta, ¿sí? Entonces lo que intenta hacer Edmund Husserl es más o menos lo siguiente. Se pregunta, ¿cómo podemos ser científicos si, como dice Kant, mi percepción ya está determinada y no puedo percibir objetivamente el mundo? Si eso es cierto, dice él, entonces, ¿qué puedo garantizar en mi reflexión para volverla científica? ¿Me explico? ¿Qué puedo decir yo de ese sujeto que está frente a mí con problemas de consumo de dependencia que pueda ser considerado científico? ¿Sí? ¿Qué puedo decir que pueda ser considerado científico y qué no? ¿Sí? En este mundo donde yo estoy marcado por mis categorías para percibir el mundo. ¿Sí? La fenomenología, entonces, como dice allí, es uno de los movimientos más decisivos del siglo XX, pero curiosamente hay que entender bien eso. Es uno de los movimientos más decisivos, pero no por los grandes logros que por sí misma generó, sino por la cantidad de autores y de reflexiones que a partir de ella surgieron, ¿sí? Si quiere verlo de alguna manera, la fenomenología sirvió como una especie de tronco de un árbol muy grande, muy rico y muy productivo, que dio muchas ramas y que esas ramas dieron muchos frutos, ¿sí? De la fenomenología surge la hermenéutica, surgen un montón de propuestas como Heidegger y un montón de autores contemporáneos que resultan muy novedosos, ¿sí? Pero todo surge de ese tronco, de la propuesta o la búsqueda de Edmund Husserl de seguir haciendo ciencia sabiendo que estamos limitados por nuestra propia percepción del mundo, ¿sí? ¿Por qué digo que en sí misma la fenomenología nos dio grandes frutos? Porque como teoría tuvo y tiene problemas muy complejos y muy difíciles de resolver, ¿sí? Dentro de los márgenes que ella misma se propone, es muy difícil resolver los problemas que ella misma se presenta a sí misma, ¿sí? Entonces, básicamente la vamos a estudiar como eso, como un tronco que a partir de ciertos rasgos y de ciertas ideas, dio origen a un montón de ramas que dieron frutos muy provechosos para las ciencias sociales. ¿En qué consiste la fenomenología? ¿Sí? Básicamente, como dice allí, la palabra fenomenología viene del griego phenomenon, aparición, manifestación, y logos, estudio o tratado, es decir, es el estudio, la reflexión, la ciencia, el logos de el phenomenon, de aquello que aparece, de aquello que se manifiesta. Fíjese ahí y ponga mucha atención en esas palabras. El phenomenon, el fenómeno, es lo que aparece, lo que se manifiesta. Si yo ocupo esa palabra, ¿qué estoy vinculando? ¿Qué es lo que implícitamente está supuesto allí, en aquello que aparece, aquello que se manifiesta? ¿Qué es lo que estoy dando por sentado desde ya? Intente mirar la palabra. Cuando decimos lo que se manifiesta, aquello que aparece, ¿qué estoy dando por supuesto? ¿Que es algo externo a uno? Ya, muy bien, que hay una parte que es externa, muy bien, y usted lo dijo en la frase, ¿qué más? ¿Es algo externo? ¿Y cuál es el otro polo de eso? ¿Uno mismo? Uno mismo, muy bien. Lo interesante de la fenomenología, si se fija, es que intenta hacer un logos, una ciencia, de aquello que aparece, es decir, de algo externo, pero de aquello que aparece a alguien,
a un individuo, a una conciencia, ¿sí? Entonces, la fenomenología es el estudio del fenómeno, de aquello que aparece, ¿sí? Primero, puesto que todo aquello que aparece es fenómeno. ¿Qué queremos decir con eso? Volvamos a Kant, ¿sí? El fenómeno siempre es un aparecer de algo, ¿sí? Recuerde esa palabra, de algo. Kant decía que yo no sé en realidad qué son las cosas. Yo solo puedo saber cómo estoy percibiendo esas cosas, qué es lo que percibo de esas cosas. Por ejemplo, yo le decía, ahora me estoy tomando un café. ¿Qué es lo que yo puedo saber de ese café? ¿Cómo se me aparece ese café a mí? Por lo que percibo de él, Muy bien, muy bien. ¿Quién más me responde? Isabel me ha respondido harto. Muy bien, Isabel. ¿Quién más me responde? ¿Qué es lo que yo percibo de este café? ¿Cómo se me aparece el café a mí? Lo que tengo preconcebido también, ¿no? ¿Cómo así, Benja? A ver, explíqueme. Mm, Que es cierto, tiene razón. ¿Qué es lo que de alguna manera yo preconcibo de ese café? Dígame, Camilo. Por por el olor y el sabor. Muy bien. Lo primero, ¿sí? Como diría Kant, es que ese café se me aparece primero con un aroma y con un sabor. ¿Sí? Benja iba a agregar también algo. Ese café que se me aparece, Benja, ¿solo se me aparece en términos de olor y de sabor? no, por ejemplo, puedo saber de antemano cómo es su sabor mediante algo que me han contado grupos sociales, por ejemplo. Puedo Muy saber que es bien, agrio antes de probarlo. muy bien, ¿sí? Fíjese, y aquí es donde la reflexión se vuelve un poco más compleja que Kant. Kant hasta ahora nos había dicho, ¿sí?, que el café se me aparece a través de un olor y un sabor. Muy bien, perfecto, mis sentidos, ok, ¿sí? Pero Husserl va a agregar y va a incorporar a esa reflexión lo mismo que dijo Benja. En rigor, ese fenómeno también se me aparece desde el recuerdo, desde la experiencia previa, desde lo que otros culturalmente me han contado sobre el café, ¿sí? Hace mucho tiempo, usted quizás no recuerda, pero hubo mucha discusión a propósito, por ejemplo, de las propagandas de cerveza. Cuando usted veía hace mucho tiempo las propagandas de cerveza, siempre aparecía la cerveza junto a una mujer, normalmente en bikini, traje de baño o algo así, toda mojada o toda sudada, y quizás mojada, porque sudar habría sido quizás no tan atractivo para las personas, pero aparecía la cerveza allí y normalmente aparecía la cerveza en el pecho de la mujer y se tomaba la fotografía. Entonces, cuando alguien bebía la fotografía, podría decir Husserl, se le aparecía, es cierto, desde un sabor y desde un aroma, muy bien, pero también se le aparecía desde el contexto que esa propaganda situaba y producía, ¿sí? Desde la experiencia que ese contexto producía. ¿Se fija? Entonces, la fenomenología es el estudio de cómo aquello que aparece, aparece ante mí, ¿sí? Es el estudio de todos los elementos que concurren para que se produzca la aparición de este fenómeno, ¿sí? Y cómo todos esos elementos se muestran y concurren a una conciencia. ¿Se fija que es un paso más allá de Kant? Es una complejización. ¿Sí? Es el tratar de reflexionar todos los elementos, si quiere decirlo con Kant, todas las categorías, todos los factores que concurren a la vez cuando algo aparece ante mí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo le digo cerveza, en su mente van a concurrir un montón de factores para producir el fenómeno cerveza. Y usted va a tener una experiencia del fenómeno llamado cerveza. Dígame ahora, la experiencia que usted tiene del fenómeno llamado cerveza, ¿es la misma que la mía? En cierta parte no y en cierta parte sí. Muy bien, Benja, a ver, ¿en qué parte sí y en qué parte no?
en la que podríamos decir que sí, podría ser en el caso de los comerciales, por ejemplo, cerveza Ya, igual refrescante, en lo ya, que dentro de nuestra cultura se ha puesto como eso. Y en ya, el caso personal, por ejemplo, cómo ha sido mi gusto al probar mi experiencia con la cerveza en comparación a usted. Por muy bien, ejemplo, no sé, para mí puede ser rica y para sí, sí, usted amarga. muy Sí, bien, pues iba a decir, a mí no me gusta la cerveza. muy La bien, encuentro Joyce. amarga. Entonces, para usted primero aparecería como algo negativo, como algo que rechaza, que no le gusta, ¿sí? Porque siente su amargura, lo recuerda en ese contexto y desde allí se le presenta. Entonces, fíjese, muy bien lo que hicieron. Lo que Husserl empieza a hacer es lo mismo que estamos haciendo ahora. Se da cuenta o intenta mostrar que cuando el fenómeno aparece, hay ciertos elementos que son comunes, que él va a llamar universales, y hay ciertos elementos del fenómeno que van a ser subjetivos. Entonces recuerda el problema que está tratando de resolver. Él trata de mostrar que a pesar que el fenómeno sea un fenómeno de conciencia, aún podemos hacer ciencia. Si es cierto lo que hemos dicho hasta ahora, ¿qué formaría la ciencia en la fenomenología? ¿Cuáles de estos elementos? ¿Los comunes o los universales u objetivos del fenómeno? ¿De cuáles deberíamos hacer ciencia? B. Muy bien, Benja, ¿sí? Es decir, lo que intenta mostrar Husserl es que, a pesar que los fenómenos sean fenómenos de conciencia, y por lo tanto que se presentan de manera diferente a cada conciencia, como vimos con la cerveza, a todos nosotros y a todas nosotros la cerveza se nos presenta de manera diferente, pero a pesar de ello, hay elementos que concurren en ese fenómeno que son universales. La esencia de ese fenómeno va a ser universal y en la medida en que es universal, podemos hacer ciencia de ella. A pesar que todos los consumos dependientes sean diferentes y la experiencia de un consumo dependiente sea diferente, podríamos decir fenomenológicamente, van a haber ciertos elementos universales en esas conciencias. Y la ciencia entonces consiste en sistematizar esos elementos universales, ¿sí? Entonces, fíjese, el problema lo intenta resolver, va resolviéndolo, pero lo resuelve también sumamente humanamente, ¿sí? La ciencia es ciencia y es posible, muy bien, pero limitada, limitada a los elementos universales de nuestros fenómenos, ¿sí? Así que debemos, Profe, dígame, una pregunta con respecto a esto. No, si me imagina cuando se habla como de ciencia como aspectos generales para tratar la subjetividad, es por ejemplo en el marco como de la medicina lo que más se me ocurre ¿sí? cuando nosotros podemos decir el peso normal, que Ah, muy bien. se ve como normal porque es algo que en su mayoría de las personas que se ha hecho una prueba se ha visto que es sano para ellos. Por ejemplo, el peso normal no es ni obesidad ni anorexia. Ujú. Por ejemplo, eso se podría llevar a la, o sea, yo puedo ver que esto se puede llevar entonces a las ciencias sociales, Sí, por sí. ejemplo, como mediante un estudio de estos hechos, poder ver como una especie de normalidad de medición para diagnosticar o para ver cómo me voy a movilizar con tales casos. Claro, Pero frente a exactamente. eso se me hace la otra duda de que Sí, esa normalidad también está condicionada por factores también externos, como por ejemplo el tiempo, la sí, sí. cultura, Súper eso. bien, súper bien, súper bien, ¿sí? De hecho, justamente y a propósito de la pregunta de Paloma también respondo a ambas cosas, ¿sí? Como muy bien dice usted, Benja, lo curioso, lo importante o lo interesante de la reflexión contemporánea sobre la ciencia es que primero reconoce los límites, ¿sí? ¿Cuáles son los límites? Los mismos que usted dijo, ¿sí? Los fenómenos no son fenómenos atemporales, son fenómenos temporales, históricamente situados, ¿sí? Incluso más, como va a venir diciendo la posterioridad, eh, culturalmente situados, ¿sí? Lingüísticamente situados. Y por lo tanto, estos rangos que podríamos llamar normales o universales, quizás diría Husserl, eh,
van a ser posibles, van a ser válidos, no verdaderos, válidos, dentro de ese contexto limitado, ¿sí? Por ejemplo, si estudiamos el fenómeno de la delincuencia y la victimización, por decir cualquier cosa, ¿sí? Parte del fenómeno que experimenta una víctima, parte del fenómeno del robo que experimenta una víctima, por ejemplo, es un grado de temor, ¿sí? Y Husserl podría decir, bueno, contemporáneamente, en nuestro espacio, en nuestra época, el robo tiene un carácter universal asociado al temor. ¿Me explico? Es decir, todas las personas que sean víctimas de un robo, contemporáneamente en nuestro tiempo, van a sentir un factor o un grado de temor. Hasta allí, ¿me explico? Sí, profe. Muy bien, ese sería el factor universal del fenómeno. Pero el robo, como bien sabemos, y la experiencia de ser asaltado o que le sustraigan algo, también tiene un factor subjetivo. El factor subjetivo de la vivencia del robo. Entonces, hay personas que se van a aterrorizar cuando se les roba, es decir, ese factor universal del temor lo van a vivir extremadamente. Hay personas que no, lo van a vivir mínimamente, ¿sí? Y eso es el elemento subjetivo de la vivencia, el elemento subjetivo del fenómeno. O hay Entonces, personas que reaccionan, profe. muy bien, Joyce. O hay personas que reaccionan frente al robot, golpean al infractor, golpean al delincuente, etc. Entonces, vamos a tener elementos universales y vamos a tener también modos subjetivos en que estos fenómenos se dan. Para Husserl, entonces, nosotros podemos hacer ciencia de esos factores universales, y allí, Benja, los podemos sistematizar, tematizar, transformar en categorías de estudio social, ¿sí? Y vamos a distinguir los elementos subjetivos frente a los cuales no podemos sistematizarlos, no podemos tematizarlos, pero sí podemos mostrarlos. ¿Me explico? En ese sentido, Paloma, entonces, la ciencia sigue siendo ciencia porque hay una reflexión válida, hay una reflexión que categoriza y sistematiza conocimiento, pero está limitada históricamente y temporalmente. ¿Se fija? Y es ciencia porque la señora Juanita nunca va a poder decir eso. ¿Me explico? Paloma, ¿sí? ¿Le respondí? Ya, muy bien. ¿Se fija? Entonces, la fenomenología, fíjese lo que intenta hacer, ¿sí? Es un esfuerzo salvaje y gigante por sacar adelante un proyecto enormemente dificultoso, ¿sí? Entonces, para esta corriente filosófica, lo que intentamos es analizar, sistematizar, reflexionar los fenómenos tal cual y como se muestran a la conciencia, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no buscamos comprender los objetos, como dice allí, sino buscamos comprender, analizar y tematizar el contenido de nuestra conciencia al experimentar estos fenómenos. Note allí, por favor, los 3 colores y los 3 momentos, ¿sí? Entonces, a ver, clarifiquemos lo primero. ¿Por qué en la fenomenología no estamos hablando de los objetos del mundo? Primero lo primero, ¿por qué ya no hablamos de objetos del mundo? Porque, ¿puedo? Sí, pues Isabel, sí. Porque es como el objeto y el yo. Ya, clarifíqueme un poco más. A ver, si hablamos Es del como objeto del mundo, ¿dónde está? en el mundo. Ya, y la Pero fenomenología, dígame. está como en nuestra conciencia, como en lo que entendemos del objeto que está en ese contexto. Muy bien, precisémoslo un poco más. Recordemos allí lo que decía Kant. ¿Dónde están los objetos que percibo? ¿Dónde se produce el objeto? En la mente. En la mente, ¿sí?
El objeto se produce al final de un proceso. Entonces, lo primero, la fenomenología no habla de los objetos del mundo porque para mi conciencia el objeto no existe afuera. Lo que existe para mí, existe siempre como un contenido de conciencia, ¿sí? Usted está escuchando mi voz y la está comprendiendo, pero no la escucha afuera. La comprensión se produce como un efecto o como un resultado de su conciencia, ¿sí? Yo que estoy hablando estoy apareciendo a su conciencia, ¿sí? Estoy allí en su conciencia, usted me está constituyendo en su conciencia, ¿sí? Entonces eso es lo primero. Todo lo que va a reflexionar la fenomenología son objetos de conciencia, contenidos mentales, ¿sí? Resultados de procesos mentales. Esos resultados de procesos mentales se alcanzan o se producen cuando nosotros experimentamos estos fenómenos, ¿sí? De nuevo, vuelvo al café. Estoy tomando mi café. Lo tomo con mi mano y lo llevo a la boca y se produce en ese momento un fenómeno de conciencia donde yo estoy experimentando este fenómeno, estoy teniendo experiencia de este fenómeno. Y la experiencia que estoy teniendo es su sabor, su amargura, los recuerdos del café, el contexto donde el café se da, etc. ¿Sí? Profe, Dígame. me hice una pregunta con respecto a eso, que si uno, por ejemplo, ve una estrella así con los ojos, o sea, Sí, porque se ve la luz, uno lo sí, muy bien. experimenta de esa forma, pero ¿qué pasa Sí, si uno usa un telescopio o algún instrumento sí, y lo ve más detalladamente? ¿Cómo muy sería bien. entonces el fenómeno? Muy bien, entonces, fíjese ahí. En el primer caso yo estoy mirando una estrella y lo veo con mis sentidos, con mis ojos. ¿Dónde se produce la experiencia de la estrella? ¿Dónde se produce dónde se produce la experimentación de lo que usted está viendo? ¿Me explico? ¿Dónde se, En el dónde se cerebro, produce, Camilo? a pesar de la... En mi mente. Muy bien. Entonces, la experiencia de mirar las estrellas con mis ojos es un contenido mental, ¿sí? Que se produce cuando experimento a través de mis ojos. Ahora, experimento a través de mis ojos, pero ahora a través, además, del telescopio. El contenido, la experiencia, el contenido de la experimentación, ¿dónde va a estar ahora? En el telescopio, pero también en la mente. En el telescopio simplemente es un medio para Sí, producir o acceder de manera diferente al fenómeno, pero la experiencia del fenómeno, ¿dónde va a seguir estando? en la mente, sí. En la mente, ¿se fija? Entonces, lo que dice la fenomenología es que, sin importar el instrumento, el modo o la forma de acceso que tengamos al fenómeno, a través del gusto, a través de la vista, a través de un instrumento, como decía Camilo, el resultado siempre va a ser un fenómeno de conciencia. Dígame usted, a ver, cuando usted abraza a su pareja, ¿sí? El abrazo, ¿dónde está? En la experiencia del abrazo, ¿dónde se produce? ¿En su mano? En todo el cuerpo. Ya, de acuerdo, ahí Sí. usted siente, pero la experimentación de ese abrazo, ¿dónde está? En el cerebro. En la mente, pues en el En la cerebro, mente, sí. ¿sí? Es decir, el abrazo no se produce ni en la mano, ni tampoco en el cuerpo. Todo el cuerpo, efectivamente, Camilo, siente, ayuda a acceder al fenómeno, pero el fenómeno se produce en la mente. El gozo está en la mente, ¿sí? Entonces, eso es el énfasis que está tratando de poner Husserl. Sea lo que sea que experimentemos de la vida, ¿sí? Eso siempre se va a producir como un fenómeno de conciencia, ¿sí? El amor, el odio, la pena, la rabia, el conocimiento, el gusto, el sabor, el aroma, todo es un fenómeno de conciencia, ¿sí? El sentir el aroma del café no se produce en mi nariz, se produce como un fenómeno de mi conciencia, ¿sí? Concurren varios elementos que me dicen, ah, huele dulce, huele amargo, ah, huele, no sé, ¿sí? Todo entonces es un fenómeno de conciencia, ¿sí? Y por eso es que podemos hacer ciencia, según Husserl, porque bastaría y basta reflexionar
cómo se producen estos fenómenos de conciencia, cuáles son los elementos universales de esos fenómenos y cuáles son los elementos subjetivos de estos fenómenos. Por eso el primer punto, ¿sí? Nuestra conciencia es el lugar de lo real. Lo real no acontece en mi mano, no acontece en el brazo cuando yo abrazo a alguien. Lo real acontece en mi mente, ¿sí? Esta conciencia es, en primer lugar, intencional, dice Husserl. Siempre se dirige hacia algo. Ese fue uno de los grandes descubrimientos que hizo Husserl en su fenomenología. La conciencia siempre está dirigida hacia algo. A eso se refiere con que es intencional, ¿sí? Mis ojos siempre están buscando algo, siempre se dirigen hacia algo que está allá, fuera de mí, ¿sí? Como diría Isabel, lo que yo percibo y experimento siempre implica un algo que está afuera, ¿sí? Ese algo hacia el cual se dirige la conciencia es su objeto, ¿sí? No sé cómo explicarle eso. Piense, por ejemplo, a ver, sus ojos pueden dejar de ver, pueden dejar de dirigirse hacia algo. Si lo cierro, Cuando duermo. Yo iba a decir lo mismo. Ya, muy bien. Supongamos, cierro los ojos, ¿sí? Los estoy cerrando. Por cerrar mis párpados, ¿dejaron de ver mis ojos? Haga el experimento ahora. Cierra sus ojos. ¿Dejaron de ver? se ve negro. Ya, Sí, muy yo bien. también dejé de ver. Pero fíjese, Igual. fíjese las palabras que dijo. Se ve negro. Siguen percibiendo, ¿sí? Es como el Siguen, silencio. ya, muy bien, exactamente, ¿sí? Su conciencia siempre va a estar apuntando hacia algo constantemente, ¿sí? Si incluso dejo de oír, ¿sí? Yo percibo algo, el silencio, ¿sí? Cierro mis ojos, cierro mis párpados, pero en mis ojos siguen percibiendo, siguen abiertos a, ¿sí? Lo interesante de Husserl, o lo que él quería plantear, es que nuestra conciencia reconoce desde sus inicios que afuera de ella hay algo, ¿sí? Fuera de ella existe algo. Si uno, imaginemos el bebé recién nacido, ¿sí? Imagínense, recién nacido, no, nada de nada, no tiene experiencia alguna del mundo, salió del vientre materno. ¿Y qué es lo que hace el bebé? Normalmente, ¿qué es lo que hace el bebé cuando sale? Llora, Llorar. llora. Muy bien. ¿Para qué llora un bebé si no sabe nada del mundo? ¿Para qué llorar? Interesante porque se toca el instinto, ¿o no? Ya, y el instinto, usted ocuparía la palabra instinto, Husserl diría la intencionalidad de ese bebé. ¿Qué le está mostrando desde ya? Que está vivo. ¿De acuerdo? ¿Y qué más? Es decir, le muestra primero que existe, ¿sí? Fíjese cómo sale a la Que luz lo que siente. dice. Muy bien, lo que dice Husserl. Primero le muestra y se muestra a sí mismo, ¿sí? Ese bebé inmediatamente es consciente de sí, es consciente de su cuerpo, ¿sí? Es consciente del yo. Pero al mismo tiempo, ¿de qué es consciente? Inmediatamente. ¿De qué toma nota? De que no está dentro de la mami. Ah, Muy bien, que no está dentro de su mamá, que está en un afuera, que está en un exterior, y que afuera hay algo. Salió de la caverna. Ya, eso sería Platón. Ya, pero Lo ¿qué le sacaron de su dice? zona de confort. De acuerdo, estaba y se sentía cómodo y seguro adentro, se sentía a sí mismo, se sentía yo, ¿sí? Era consciente de sí, pero al mismo tiempo el llanto, a ver, ¿para qué llorar si no hay nada afuera? Respirar, ¿o no? De acuerdo, el llanto también le ayuda a respirar, y el llanto Miedo. siempre se dirige a alguien. Si tiene miedo, ¿para qué llorar? Para que alguien lo acurruque, para que alguien lo salve, para que alguien le preste ayuda, para que alguien lo escuche, ¿sí? Entonces, el bebé, como muy bien dijeron ustedes, lo primero que toma conciencia es de sí, ¿sí? Se percibe a sí mismo, ¿sí? La conciencia se dirige y se reconoce a sí misma, pero al mismo tiempo se dirige hacia afuera.
toma conciencia de un mundo, toma conciencia de un afuera, toma conciencia de un entorno. ¿Se fija? A eso es a lo que se refiere Husserl con intencionalidad. Profe, Dígame, Camilo. sería como así, todo lo contrario a lo que decía Descartes, porque el bebé Sí. tampoco es como que diga, ah, soy consciente de que estoy acá, así que voy a llorar. Solamente llora por instinto. Muy bien. En primer lugar, claro, sería lo contrapuesto un poco a Descartes, porque incluso Descartes decía que el yo estaba más o menos como encerrado en sí mismo, ¿sí? La conciencia era una conciencia quizás de sí y de nada más, ¿sí? ¿No poseerá una racionalidad? Pero, claro, ahí fíjese en eso, ¿eh? Igual es importante notarlo en relación a Husserl. Hasta aquí no hemos hablado de racionalidad, ¿se fija? Estamos hablando de conciencia. ¿Por qué? ¿Y por qué es diferente? Porque la conciencia es más que racionalidad, ¿sí? Usted, ¿de qué cosas es consciente? Está complicado para hacer la diferencia. Pero véalo así. Por ejemplo, ¿yo soy consciente de mis emociones? ¿Sí? Claro, Sí, sí, muy bien. Así que allí inmediatamente hay una diferencia, ¿sí? Soy consciente de que existo, como dice Antonia, soy consciente de mis emociones, soy consciente de mis recuerdos, soy consciente de miles de procesos que ocurren en mí, soy consciente, como me dijeron a propósito del bebé, y muy bien, soy consciente de un cuerpo, de mi cuerpo, ¿sí? Entonces allí se notan también las diferencias entre Descartes y Husserl, ¿sí? Para la conciencia de Husserl, la conciencia implica un montón de procesos mucho más ricos que la mera racionalidad, ¿sí? Somos seres racionales, muy bien, pensamos, ¿cierto? Pero también somos seres que recordamos, que sentimos, que nos emocionamos, que nos angustiamos, etc. Y todo eso es conciencia. Y la conciencia es algo intencional, dice él, ¿sí? Por ejemplo, piense por un instante en el miedo, ¿sí? El miedo, ¿qué le está mostrando? intimidación. ¿Ya? ¿Intimidación de Que quién? corro peligro. Muy bien, que yo corro peligro. ¿Y corro peligro por qué? Vea las dos partes siempre del fenómeno. Yo corro peligro, muy bien, pero ¿por qué? ¿Qué más me muestra el miedo y el peligro? ¿A qué más está apuntando además de mí? A lo social, ¿no? ¿A lo social en qué sentido? Por ejemplo, pucha, igual yo al menos lo pienso de esta forma. ¿Ya? Yo puedo tener miedo, por ejemplo, a algo que aún no está socialmente como conocido, por decirlo así, pero en otra cultura no se podría tener miedo a eso. Ya, muy Por bien, Benja. ejemplo, relaciona a la muerte. De Por acuerdo. ejemplo, en culturas donde la muerte es más, ¿cómo decirlo?, más aceptada, por ejemplo, puedo fallar, pero México culturalmente no es Ajá. tan comparable como, por ejemplo, en China, que se valora mucho más la vida. Muy bien. Entonces, maticemos ahí tres elementos. A ver. Primero, en el fenómeno, vamos a ir tratando de ocupar las palabras para captar el uso. En el fenómeno del miedo, lo primero que se abre es la percepción propia. Yo siento miedo, ¿sí? Yo estoy experimentando el miedo. Así que el fenómeno me está mostrando a mí, ¿sí? Eso es lo primero. Todo fenómeno me muestra a mí experimentándolo. Yo siento miedo, yo lo experimento. El segundo elemento es, como dice Paloma y Antonia, es que hay algo a lo que temo, hay algo afuera. Esa es la intencionalidad, ¿sí? El fenómeno me está mostrando algo afuera. Se dirige a algo que está allí, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? El fenómeno me muestra a mí, ¿sí? Sintiendo, experimentando. También me muestra algo externo, a lo que apunta, lo que me produce miedo, lo que suscita esta experiencia de miedo, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, muy bien. Y el Sí, tercer profe. elemento podría ser, y vamos a ver más adelante que también es así como dice Benja, el elemento cultural donde ese fenómeno se conforma, donde ese fenómeno toma forma, ¿sí? En ciertos países la cultura entonces produce
el fenómeno del miedo en relación a la muerte. En otros países eso no ocurre, ¿sí? Entonces, hasta ahora tenemos esos tres elementos del fenómeno. El fenómeno siempre apunta a una conciencia que lo experimenta. El fenómeno siempre apunta a algo externo, que es lo experimentado. Y el fenómeno va a incorporar también un tercer elemento que puede ser la cultura y un montón de otros factores que concurren a la presentación de ese fenómeno tal cual como se me presenta, ¿sí? Más adelante vamos a ver que también está ahí el lenguaje, por ejemplo, ¿sí? Cuando yo experimento un fenómeno, en muchas ocasiones ese fenómeno aparece conformado a través del lenguaje. Tengo miedo al ladrón que viene frente a mí. Tengo miedo a la sombra, tengo miedo a aquello que siento atrás mío, ¿sí? ¿Bien? No quiero confundir demasiado en eso, pero lo importante aquí, al menos en este momento, es que el fenómeno entonces implica un yo que experimenta, implica un algo que es lo experimentado, y implica también una serie de categorías o elementos o prejuicios o lenguaje o cultura que ayudan a dar forma ayudan a dar la forma en la que experimentamos ese fenómeno, ¿sí? Entonces yo me dice, a ver, fenómeno implica la percepción propia, yo, se implica algo externo, y esa es la intencionalidad, muy bien, implica lo que representa. Esa última parte no la comprendí mucho yo, Isabel, explíqueme un poco. ¿Qué sería lo que representa? No estaba... ¿Cómo no estaba anotando? Si eso lo anotó usted. Podríamos decir que la tercera parte implica la manera o los elementos que concurren a que el fenómeno se presente de cierta manera y no de otra, ¿sí? Déjenme mostrarles aquí, creo que viene el esquema. Ahí está. Si tuviésemos que ordenar un poquito o estructurar esto que hemos venido diciendo, tendríamos que decir algo como esto. A ver, el objeto entonces, aquello externo, se presenta siempre a una conciencia, ¿sí?, que produce su aparecer, ¿sí? Recuerde el uso de estas palabras, ¿sí? ¿Por qué digo que el fenómeno aparece en una conciencia? Porque, recuerde lo que veíamos también con Kant, es la propia conciencia, la propia mente, la que produce el fenómeno tal cual como nosotros lo percibimos, tal cual como nosotros Una lo pregunta. captamos. Dígame. Con respecto a conciencia, en el tiempo de este filósofo, ¿aún no se hablaba de inconsciencia, subconsciencia y conciencia? Solo era conciencia, ¿no? Claro, solo es conciencia. Por eso les decía al comienzo que lo interesante de Husserl es que abre el camino a muchas reflexiones, ¿sí?, a muchas posibilidades, ¿sí? De hecho, Husserl sigue un poquito el camino abierto por Descartes, de un yo consciente, y lo trata de tematizar, profundizar y llevar un poco a los extremos y los límites que era posible para él, ¿sí? Por lo tanto, el tema del inconsciente todavía no aparecía, ¿sí? Es decir, él ahora está poniendo todos sus esfuerzos por comprender qué es lo que aparece, que ya es un enorme problema, imagínense. Si darse cuenta y tematizar qué es lo que aparece a mi conciencia es tan difícil, imagínense si ahora viniese alguien y me dijese, pero es que además de aquello que aparece conscientemente a mi conciencia, hay algo que no aparece y que es inconsciente, pero que está allí. Entonces ya la reflexión toma un nivel casi escandaloso y difícil de sostener, porque no puedo ni siquiera tematizar eso, ¿se fija? Pero lo interesante de Husserl es que abre ese camino, ¿sí? Abre esa posibilidad también. ¿Sí, Benja? Sí, que justo me es importante. Entonces, Husserl lo que intenta mostrar entonces es que los objetos siempre aparecen como fenómenos. Nunca vemos los objetos tal cual como son, sino que siempre entonces los vemos como
fenómenos. ¿Sí? Con esto vamos a ir terminando, ¿sí? Me quedan como una diapo. ¿Ya? Tratemos de sintetizar un poquito lo que hemos visto. Porque yo sé que probablemente Husserl es más difícil que lo que hemos visto previamente. ¿Ya? Entonces, lo importante de él es que, primero, muestra que nosotros no percibimos los objetos tal cual como son, sino que lo que nosotros percibimos son fenómenos que nosotros mismos constituimos o producimos. ¿Sí? Esos fenómenos se constituyen o se producen junto con los objetos, o gracias a los objetos que están por allí. Se producen también gracias a que nuestra conciencia está intencionalmente dirigida hacia afuera. Es decir, nuestra conciencia no se centra en sí misma, no se mira constantemente el ombligo, nuestra conciencia siempre está apuntando hacia un mundo que está afuera. ¿Okay? Entonces, los fenómenos se constituyen gracias a que existe algo afuera, y gracias a que nuestra mente está constantemente apuntando hacia afuera. ¿Sí? Recuerde lo que dijimos recién del bebé. ¿Sí? El bebé, desde que nace, su conciencia está apuntando a un afuera, sabe que hay un afuera. ¿Sí? Percibe el afuera, ¿sí? Se dirige a conocer y a interactuar con ese afuera. Una vez que el fenómeno se produce, una vez que está en mi mente, que yo experimento algo, que experimento angustia, pena, dolor, el conocimiento, etc. Cuando tengo ese fenómeno en mi mente, está conformado por dos componentes, vamos a decir así. Un componente universal y un componente subjetivo. Ejemplifiquémoslo. ¿Se acuerda cuando hablábamos del dolor? Si yo le digo, sentí un dolor en mi dedo, usted me va a comprender, ¿cierto? Usted comprende lo que yo estoy diciendo. ¿Sí? Tengo un dolor en mi dedo. Como profe, ¿puede repetir? Lo repito. Cuando yo digo, tengo un dolor en mi dedo, primero, ¿usted comprende lo que estoy diciendo? Sí. Muy bien. Si lo comprende, según Husserl, es porque esa frase, tengo un dolor en mi dedo, tiene un componente universal que me permite a mí transferir, comunicar mi experiencia a usted. ¿Sí? Cuando yo le digo, tengo un dolor en mi dedo, usted me comprende porque ese componente universal del dolor se transfiere, es comunicable, es verbalizable y usted lo puede comprender. Pero ¿qué es lo que yo no puedo transferir en esta experiencia, en este fenómeno que estoy diciendo cuando digo, tengo un dolor en mi dedo? ¿Qué es lo que no puedo transferirle a usted? La ¿El sentir? intensidad. Muy bien, el sentir, la intensidad, el dolor mismo, ¿sí? Y ese es el componente subjetivo. ¿Se fija? Entonces, ¿cuál de los dos componentes nos sirve para hacer ciencia? El universal. Muy bien, Cristian, ¿sí? El componente universal es el que nos sirve a nosotros para hacer ciencia. Entonces, así se resuelve un poco el panorama en Husserl. Nosotros, como cientistas sociales, vamos a buscar tematizar, analizar y distinguir fenómenos. ¿Sí? Es decir, vamos a distinguir aquellas experiencias de conciencia que todos nosotros y todas nosotros tenemos. Y en esos fenómenos, en esas experiencias de conciencia, vamos a tratar de distinguir los componentes universales de esas experiencias y los componentes subjetivos. ¿Sí? Y la ciencia va a consistir justamente en tematizar los componentes universales. Y así un psicólogo o una psicóloga puede hacer ciencia del dolor, puede analizar contenidos de conciencia que se presentan como dolor, tematizarlos, sistematizarlos, generar conocimiento y transferirlo y comunicarlo. Pero ¿cuál es el límite? Esa reflexión de la psicóloga, del psicólogo que habla sobre el dolor, nunca va a poder abordar el componente subjetivo del mismo.
Y frente a ese contenido subjetivo, no hay ciencia posible, ¿sí? La ciencia entonces, desde la perspectiva de Husserl, busca comprender, se fija, comprender esos componentes universales, en este caso del dolor, pero sabe que nunca va a poder comprender la experiencia subjetiva de ese dolor. ¿Se nota la diferencia y el matiz? Sí, profe. Claro. Muy bien. Se fija entonces, por eso les decía que esta reflexión es muy valiosa y es muy positiva, porque permite, en teoría, resolver los problemas que hasta ahora habíamos tenido, ¿sí? Seguimos haciendo ciencia, y por eso la señora Juanita tiene que estudiar si quiere tematizar el dolor, ¿sí? Pero también sabemos y podemos afirmar que esta ciencia que hacemos no es objetiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque los fenómenos de conciencia no son del todo objetivos. Pero sí podemos hacer ciencia porque hay un componente universal en esas experiencias, ¿sí? Entonces, eso hace que la psicóloga que tematiza el dolor pueda tener conocimiento sobre el dolor, pueda dar charlas sobre el dolor, pero sepa también que cuando se enfrenta a una persona que está padeciendo dolor, ¿sí?, limite sus afirmaciones y no diga brutalidades como yo sé lo que usted está sintiendo. ¿Me explico? Porque la psicóloga nunca va a poder saber lo que la persona siente. ¿Profe? Dígame, Benja. Pero según esa base, Sí, si tomamos el caso de una psicóloga, sí. entonces, ¿cómo podría llevar esa información universal a lo subjetivo para poder cambiar el dolor de esa persona? Por ejemplo, una persona que tenga depresión, acá de Sí. antemano digo, antes del uso de las Fármaco. pastillas psiquiátricas, Sí, de los sí. fármacos, ¿cómo pasa eso entonces si es que se habla de conciencia como algo aún subjetivo? Oye, pues, entonces, por eso, fíjese en los límites de la propuesta, ¿sí? Una cosa es tematizar, por ejemplo, los componentes universales de una depresión, ¿sí? Los elementos universales que se producen, ¿sí? La baja de ánimo, la carencia de sentido, etc. Yo puedo tematizar esos componentes, ¿bien? Pero otra cosa es abordar los elementos y la manera subjetiva en que esa depresión se presenta en el individuo y para el individuo especialmente, ¿sí? Entonces, cuando usted me dice, bueno, ¿cómo entonces la psicóloga va a poder abordar o cambiar el cuadro depresivo en la persona? Fíjese ahí los límites, ¿sí? En rigor, ¿quién puede cambiar su propia experiencia y su propia percepción? Ah, con razones que dicen eso, siempre. Él mismo, o ella Claro, misma. se fija porque en rigor, aunque yo pueda comprender, y nosotros, por ejemplo, nos podemos comprender a través del lenguaje, lo que estamos haciendo es comunicar el componente universal, ¿sí? Pero ese componente universal está lejos del componente subjetivo. Entonces es la propia persona la que debe, desde su propia subjetividad, ir articulándola y reflexionándola o encaminándola, no sé qué otra palabra ocupar allí, desde sí, ¿sí? Porque es ella misma quien está experimentando. Usted no puede experimentar por otro, no puede dirigir la experimentación de otro, ¿sí? Entonces, todos esos son los matices interesantes que la propuesta de Husserl comienza a abrir, y son los matices que los siguientes paradigmas van a ir presentando. ¿Se fija que permite mucho más de lo que hasta ahora el pensamiento moderno permitía? Sí, porque no se cierra solamente la razón. Exactamente, Camilo, ¿sí? No se cierra la razón, es muy consciente de los límites que tiene, es muy claro también sobre qué podemos tematizar y qué no, y además es muy claro también sobre decir dónde hay que estudiar la conciencia, el modo en que aparecen las cosas a las personas, ¿sí? Entonces, ¿qué aportaría o qué aportó la fenomenología? Básicamente, lo que hemos dicho, y además reafirmando algunas cosas, la realidad entonces no es algo dado previamente, la realidad es algo que se constituye por acciones del sujeto, ¿sí? La depresión se constituye por las acciones y por la conciencia del propio sujeto
que se encuentra en ese estado, ¿sí? La realidad siempre se presenta o se manifiesta una conciencia, ¿sí? La conciencia capta por medio de los sentidos, pero también vamos a ver en los siguientes modelos y paradigmas que la conciencia también capta a través de significados, ¿sí? Y eso es muy interesante también, pero también un poquito más complejo, ¿sí? Lo que hacen las cosas, esta frase voy a tratar de explicarla, pero muy por encimita. Lo que hacen o lo que permiten los objetos es donar posibilidades de sentido a mi conciencia. Por ejemplo, volvamos al caso de mi café. Cuando yo tengo mi café aquí en mi mano, ¿qué posibilidades abre el café para mi conciencia? ¿Qué posibilidades le entrega el café a mi conciencia? ¿Qué posibilidades de experimentar le entrega el café a mi conciencia? Dígame usted. Que se puede calentar el cuerpo, el cuerpito. Muy bien, Joyce. El Mayor café, energía. muy bien, mayor energía. ¿Qué más? El café me puede permitir experimentar calor, energía. ¿Qué más me puede permitir el café? Hay gente que le relaja tomar café. Muy bien, Joyce. Entonces, fíjese, esas son posibilidades que el objeto permite. Son posibilidades que el objeto dona, entrega a mi conciencia. ¿Sí? Es una palabra muy bonita si uno la ve así. El café me da la posibilidad a mí de experimentar todo eso. Si me como un pastel, en cambio, ¿las posibilidades son las mismas? No. No, ciertamente no. El pastel me entrega otras posibilidades. ¿Qué posibilidades? Quizá en algunas cosas sí, porque puede estar dulce también. Muy bien, También te puede dar energía. Claro. muy bien, puede darme dulzor, el dulzor me puede dar energía, ¿sí? Y si pensamos ahora, por ejemplo, en una persona, en un otro, ¿qué posibilidades dona o abre para mí? Infinitas, depende de Muy la bien, persona. exactamente, muy bien, Benja. ¿Se fija? Entonces, lo bonito de la fenomenología es que además comprende o reconoce algo en los objetos y en el otro, o en la otra, o en el otro, ¿sí? El objeto abre posibilidades para mi experiencia, abre posibilidades para mi conciencia. Y mi conciencia está buscando esas experiencias, está dirigida a esas experiencias, ¿sí? Entonces, ahí hay otra cosa muy bonita de la fenomenología. Dígame, Antonia. ¿Una persona puede nacer sin conciencia? No, no le escuché nada, Antonia. Se le había desbloqueado su micrófono, pero no escuché nada, ¿sí? Entonces, Si una profe preguntó dígame. si una persona puede nacer sin conciencia, se le escuchó súper bajito. Ah, ya, el no. Una persona siempre, fíjese en estos términos, la persona desde que nace siempre tiene conciencia, siempre es conciencia y la conciencia siempre está dirigida. ¿Qué se diferencia? ¿Cuál es el matiz? La diferencia aquí es que esa conciencia va adquiriendo experiencias de distintos fenómenos a lo largo de su vida, ¿sí? Usted podría decirme, quizás como contraejemplo, bueno, ¿y qué pasa con las personas que están en coma, por ejemplo? ¿Tienen conciencia? ¿Qué creen ustedes? Científicamente sí. ¿Ya? Antonia, ¿qué cree usted? Parece que Antonia no me escucha muy fuerte, ¿sí? Allí probablemente, no sé con certeza qué diría Husserl, pero en cierta forma mi conciencia siempre estaría activa a la espera de percibir algo. ¿Sí? ¿Me expliqué, Antonia? ¿Me alcanzó a escuchar? Quizás tiene que subir un poquito su volumen. ¿No? Ah, ya, muy bien. Ya. Entonces, como ven, la propuesta de Husserl primero es compleja, ¿sí? Claramente es mucho más compleja que las otras propuestas previas, ¿sí? Pero
esa complejidad también tiene que ver con la complejidad humana, ¿sí? Lo interesante o lo potente de la reflexión de Husserl es que nos muestra varios elementos que hemos sintetizado ya, ¿sí? Primero, los objetos son objetos de nuestra mente, ¿sí? Son objetos de experiencia, son fenómenos, ¿sí? Luego, los fenómenos nos aportan, nos regalan posibilidades para mi conciencia, posibilidades de sentir calor, de sentir alegría, de sentir pena, de tener conocimiento. Los objetos, los fenómenos nos abren todas esas posibilidades, y mi conciencia constantemente está dirigida hacia ellos, tratando de buscar algo, ¿sí? La reflexión científica, entonces, desde esta perspectiva, intenta buscar esos componentes universales de los fenómenos, tematizarlos y adquirir conocimiento de ellos, sabiendo que de los componentes subjetivos nosotros no podemos decir mucho, ¿sí? Porque son subjetivos, porque no se puede hacer ciencia de ellos, ¿sí? Entonces, ¿existe ciencia? Sí. ¿Tiene límites? Sí. Pero ¿es tematizable y podemos decir que el conocimiento científico es diferente de la mera opinión? Sí. ¿Ven? Preguntas para el estudio, preguntas que tiene que ir por allí tratando de a poquito de clarificar, ¿sí? Y que van a orientar también las preguntas del control 3, que probablemente vamos a tener allí más o menos a fines de julio, que les recuerdo va a ser nuestro último control, ¿sí? ¿Qué tipo de fenómenos abordamos en mi profesión? ¿Sí? En su profesión, ¿qué tipo de fenómenos existen? ¿Sí? Al tiro, escríbame su pregunta, Benja, y se la respondo cuando termine de leer estos puntos, ¿ya? 2. Si los fenómenos deben ser comprendidos y no explicados, que es lo que decía allí Husserl, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede entender en mi profesión? ¿Cómo puedo hacer ciencia en mi profesión? ¿Me explico con esa segunda pregunta? Sí, profe. Ya, muy bien, ¿sí? Si ya no busco explicar, sino que comprender, entonces, ¿en qué consiste mi profesión? Y 3, trate de definir, trate de precisar estos conceptos. Siempre hay que tratar de ganar vocabulario y precisarlos, ¿sí? Recuerde que ninguno de nosotros llegó aprendiendo conceptos técnicos, todos estos son conceptos técnicos. ¿Qué es un fenómeno? ¿Qué significa aparecer ante la conciencia? ¿Y qué significa la intencionalidad de la conciencia? ¿Ya? Clarifíqueme esos puntos y va a estar más o menos listo y lista con Husserl, ¿ya? ¿Dudas o consultas? ¿Nada? Sí, Paloma, puede hacerme la pregunta sobre los controles. Al tiro le respondo a Benja la suya. Profe, yo considero que quedó claro. Muy bien, Joyce, muchas gracias. Ahora si me hace explicarle todo eso en la prueba, lo mato. Es que por eso hay que ir definiendo los puntos 1 y 2 y 3, ¿ya? Ahora, a propósito de lo que me dice Paloma, ¿sí? Aquellas personas que ya me entregaron el control 1, ¿sí? Escríbanme un correo para yo reenviarles su corrección y con puntaje, rúbrica y todo eso, ¿ya? Me pueden ahí consultar efectivamente, Paloma, qué se puede mejorar, etcétera, qué hay que corregir. También voy a ver al final, una vez que estén todos los controles entregados y cómo andemos de tiempo, si por allí pueden subir su nota más baja, ¿ya? Pero lo importante por ahora es que logren hacerme los 2 controles que ya están en la plataforma, ¿sí? Les insisto, intenten enviarlos la primera y a más tardar la segunda semana de julio, perdón, porque si no, todos vamos a colapsar, ¿ya? Y todas vamos a colapsar y quizás yo no pueda o no alcance a corregirla, ¿bien? Entonces, póngase a esa tarea desde ya, ¿ok? ¿Okay? Benja, a propósito de su pregunta, claro, es la neurociencia y todos los avances que existen en la conciencia, sobre el estudio de la conciencia, modifican
en gran parte la propuesta de Husserl. Pero hay elementos que allí siempre se van a destacar y se van a mantener de lo mismo, ¿sí? Entonces, claro, evidentemente todas las reflexiones contemporáneas siempre critican o superan un poquito las referencias posteriores, pero por la misma razón hay que mirar siempre a estos autores iniciales, como Kant, Husserl, Descartes, y qué sé yo, como los que hicieron posible las reflexiones que vienen después, ¿sí? Los estudios posteriores se basan y se sostienen, como vamos a ver también después con Kuhn, en reflexiones sobre lo que se ha hecho previamente, ¿sí? A veces uno se pierde en el camino, pero ese perderse también nos ayuda a encauzarnos, a encontrar el camino, a encontrar las correcciones sobre lo que debemos hacer en teoría del conocimiento y qué no. ¿Ya? Bien, jóvenes, entonces, ¿sí? Recuerden, mi correo está allí para hacerme todas las preguntas que quieran. Cuando estén haciendo los controles pueden escribirme para clarificarse un poquito, para sentirse más seguros o confiados, ¿sí? Y confiadas, lo importante es que comiencen a abordar los controles para que no nos pisemos la cola y terminemos todos y todas agobiados en lo que nos va restando. ¿Bien? Muchas gracias como siempre, jóvenes, por su participación. Voy a subir la clase a la plataforma en un ratito más también para que esté disponible para los compañeros y compañeras que no pudieron venir. ¿Bien? Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Cuídense mucho. ¿Sí? Gracias, profe, que esté bien. Muchas Gracias, gracias. profe, muy buena clase. Muchas gracias. Cuídense mucho, que estén muy bien.